Bienvenidos de nuevo a este espacio donde exploramos juntos las historias, las pasiones y, por supuesto, los temas que nos cautivan. Hoy tenemos un vídeo que estoy segura les va a emocionar y a hacer reflexionar, porque vamos a hablar de algo que resuena profundo en el corazón de muchos, la profunda conexión y el legado que deja una persona que es siempre especial. Y para este tema, la inspiración nos llega de una figura pública que ha tocado las fibras sensibles de miles de personas, y su nombre, que resuena con cariño y admiración, es *Andercel y su vínculo con Kerem. Sé que para muchos de ustedes, estos nombres evocan imágenes de talento, de química en pantalla, y de una conexión que trasciende la ficción. Por eso en este vídeo vamos a desentrañar qué significa cuando alguien dice, Kerem, siempre serás especial para mí, especialmente en el contexto de la relación y la admiración que Andercel inspira, y cómo esta frase encapsula sentimientos universales de aprecio y recuerdo. Prepárense para un viaje emotivo y lleno de análisis. Y antes de sumergirnos en esto, recuerden que si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Denle clic al botón rojo y activen la campanita para que les avisen cada vez que subamos algo nuevo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Comencemos por desglosar qué hace que una persona, como Kerem en la vida de Andercel, o más allá de esa relación específica, se convierta en siempre especial. La frase en sí, siempre serás especial para mí, no es solo una declaración de afecto, es un reconocimiento de un impacto duradero. Implica que hubo un tiempo, un momento, una serie de experiencias que marcaron un antes y un después. En el caso de Ande y Kerem, es imposible hablar de su conexión sin mencionar el fenómeno que fue Senkalkam. La química entre ellos en pantalla era palpable, electrificante. No era solo actuar, parecía haber una chispa real, una comprensión mutua que traspasaba los guiones. Y cuando esa química en pantalla se siente tan auténtica, es natural que el público se involucre, que cree lazos y que desee que esa conexión perdure, ya sea en la ficción o en la vida real. La admiración por Andercel como actriz y como persona es innegable. Ella ha demostrado un talento excepcional, una versatilidad que la ha llevado a interpretar personajes que resuenan con audiencias de todo el mundo. Y Kerem Bürsin, por su parte, es un actor carismático que supo complementarla a la perfección. Juntos crearon una pareja icónica en la televisión turca, y su popularidad se extendió mucho más allá de Turquía. La forma en que se apoyaban mutuamente, cómo se celebraban los éxitos del otro, tanto en el set como en sus vidas personales, generó una narrativa que cautivó a sus fans. Esa especialidad que Ande podría haber sentido hacia Kerem no es solo por su trabajo juntos, sino también por la dinámica que compartieron, las risas, los desafíos, el crecimiento que experimentaron tanto individualmente como en su colaboración. Pero más allá del ámbito profesional, esta frase también habla de la construcción de relaciones significativas. Siempre serás especial para mí sugiere un vínculo que incluso si las circunstancias cambian, el tiempo pasa o las trayectorias se separan, deja una marca imborrable. Es un testimonio de la importancia que una persona tuvo en tu vida. Puede ser un mentor que te guió, un amigo que estuvo en tus momentos más difíciles, un amor que te enseñó lecciones valiosas, o incluso un colega que inspiró tu creatividad. En el caso de Ande y Kerem, su asociación profesional fue tan intensa y exitosa que es comprensible que haya generado ese tipo de sentimiento. La manera en que sus personajes, Eda y Serkan, se enamoraron en la pantalla y la forma en que ellos, como actores, parecían conectar de manera genuina, creó una historia que muchos fans se aferraron. Y aquí es donde podemos expandir el concepto. ¿Qué hace que alguien sea siempre especial? Pensemos en nuestras propias vidas. Tenemos a esas personas que, a pesar de que no hablemos todos los días, sabemos que ocupan un lugar único en nuestro corazón. A menudo son personas que nos vieron en nuestros peores momentos y nos apoyaron, personas que celebraron nuestros triunfos como si fueran propios, personas que nos desafiaron a ser mejores, o simplemente personas con las que compartimos momentos de pura alegría y conexión. El impacto de estas personas va más allá de lo superficial. Nos moldean, nos influyen, y nos dejan lecciones y recuerdos que atesoramos para siempre. La admiración que genera Andercel también se extiende a su capacidad para manejar la atención pública con gracia y profesionalismo. Cuando una figura pública como ella expresa un sentimiento tan personal y profundo, automáticamente eleva el significado de esa relación. No se trata solo de una conexión pasajera, se trata de algo que ha sido profundamente sentido y valorado.
Para los fans, ver a sus ídolos interactuar de esta manera, compartir sus vulnerabilidades y sus afectos, crea una conexión aún más fuerte con ellos. Les hace humanos, cercanos y reales. Además, pensemos en el poder de las palabras. Decirle a alguien siempre serás especial para mí, es un regalo. Es un acto de reconocimiento y validación. Es decirle a esa persona que su presencia, sus acciones, su ser tuvieron un impacto positivo y significativo. Es una forma de mantener viva la memoria de esa conexión, de honrar el pasado sin que éste se convierta en una carga para el presente. Ahora analicemos la dimensión de la admiración y el legado. Anne Ercel no solo es una actriz talentosa, sino también un ícono de moda y una figura influyente. Su trabajo ha inspirado a muchos y su personalidad, a menudo vista como amable y genuina, la ha ganado el corazón de una audiencia global. Cuando una figura de su calibre habla de alguien como especial, el peso de esas palabras se magnifica. Sugiere que la relación, profesional o personal, fue de gran valor, y que los momentos compartidos dejaron una huella positiva en su trayectoria y en su vida. En el contexto de Kerem Bürsin, la colaboración en Sen Kalkapm fue un punto de inflexión para ambos en términos de popularidad internacional. Crearon una narrativa tan convincente que muchos espectadores no pudieron evitar desear que esa magia se extendiera fuera de la pantalla. La forma en que se apoyaban mutuamente, las entrevistas donde hablaban con tanto respeto el uno por el otro, y las fotos y vídeos que compartían, solidificaron esa imagen de una conexión especial. Y es natural que con el tiempo, incluso si las cosas cambian, la apreciación por esos momentos y esa persona perdure. El siempre en la frase implica que el valor de esa conexión no ha disminuido con el tiempo. Podemos reflexionar sobre cómo estas relaciones, especialmente las forjadas en el mundo del entretenimiento, pueden ser intensas y efímeras, pero también, en algunos casos, pueden dejar cicatrices o marcas positivas que perduran. La frase siempre serás especial para mí es una forma hermosa de reconocer esa dualidad. Es una forma de decir, sí, las cosas pueden haber cambiado, pero lo que compartimos fue valioso y siempre lo recordaré con cariño. Finalmente, el impacto de estas declaraciones y relaciones va más allá de las personas involucradas. Para los fans, estas historias de conexión y aprecio nos recuerdan la importancia de las relaciones significativas en nuestras propias vidas. Nos invitan a reflexionar sobre las personas que han sido especiales para nosotros y a valorar los momentos que hemos compartido. La admiración que sentimos por Anne Ercel se amplifica cuando la vemos expresar emociones genuinas y reconocer la importancia de las personas en su vida. Así que, en resumen, cuando Anne Ercel o cualquier persona dice Kerem, siempre serás especial para mí, está expresando un reconocimiento profundo de un impacto duradero. Es un tributo a la química, a los momentos compartidos, al crecimiento mutuo y a la huella imborrable que esa persona ha dejado en su vida. Es una declaración de que, a pesar de las evoluciones, el valor de esa conexión permanece intacto. Es un recordatorio de que las relaciones, ya sean profesionales, de amistad o de otro tipo, tienen el poder de enriquecer nuestras vidas de maneras inesperadas y eternas. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la frase, siempre serás especial para mí, y cómo resuena en el contexto de figuras como Anne Ercel y Kerem Bürsin. Ha sido un viaje fascinante para mí, y espero que también lo haya sido para ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Tienen a alguien en su vida a quien le dirían estas palabras? ¿Qué experiencias les han hecho decir, siempre serás especial para mí? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha tocado el corazón o les ha hecho reflexionar, no olviden darle un gran like. Eso me dice que les gusta el contenido que creo. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus seguidores, con cualquiera que crean que podría disfrutar de esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Nos vemos en el próximo. Cuídense mucho. Adiós.